Hola muchachos, ¿cómo están? Espero bien. Bueno, hoy queremos mirar cómo se hace una descomposición de un número en sus factores primos, ya sea en forma vertical o sea en forma de árbol. Vamos a trabajarlo primero en forma vertical como ya estamos acostumbrados y entonces vamos a hacer la descomposición del 168 en sus factores primos. Entonces, para hacer esta descomposición, siempre recordemos que cuando un número es par, entonces siempre va a tener mitad. ¿Qué quiere decir eso de tener mitad? Que lo podemos dividir entre dos. Entonces vamos a decir 2. Entonces vamos a decir si la mitad es 168. O en otras palabras, es 168 dividido 2. Eso me da 84. Como el número sigue siendo par, entonces voy a volver a sacarle la mitad, es decir, dividirlo por 2, y entonces eso me daría 42. Digo, la mitad de 8 es 4 y la mitad de 4 es 2, 42. Vuelve a ser par, entonces voy a volver a decir mitad. Mitad es 21, ¿cierto? Que la mitad de 4 es 2 y la mitad de 2 es 1. Ese número ya es impar, entonces ya no tiene mitad. Si nosotros sumamos aquí, nos da 2 más 1, 3. 3 es múltiplo de 3, por lo tanto tiene tercera. Entonces vamos a decir que ¿cuál es la tercera de 21? O en otras palabras, ¿cuánto es 21 dividido 3? Y decimos 7. Y ahora decimos entonces 7 es un número primo, es decir, que es divisible por él mismo y por la unidad. Entonces vamos a decir séptima de 7, o sea 7 dividido 7 me va a dar 1. ¿Y qué podemos decir? Que 168 es como tener 2 por 2 por 2 por 3 por 7. O en otras palabras, utilizando la potenciación, podríamos decir que esto es tener 2. ¿Cuántas veces se repite el 2? 3. Entonces me quedaría 2 a la 3 por 3 a la 1 por 7 a la 1. Acordémonos que colocar el 1 como exponente o no colocarlo nos está diciendo que esa base está elevado al exponente 1. Puede estar en forma explícita o podría estar en forma implícita. ¿Ok? Normalmente no se utiliza esto. Entonces se deja así y ahí está descompuesto entonces en factores primos. Vamos a verlo acá en el árbol. Entonces, fíjense que aquí tengo una multiplicación, entonces yo lo que tengo que buscar es dos numeritos que multiplicados me den 168. Si nosotros nos podemos ayudar por allá y decir, bueno, mire, es 12 y 14. Entonces voy a decir yo, es 12 y 14. Yo ya sé que 12 por 14 es 168 porque aquí está expresado y yo ya sé que la multiplicación de todo esto me da 168. Ahora lo que me está diciendo es que a este 12 lo debo descomponer en dos formas. De tal forma que al multiplicar este por este me dé 12. Pero además que aquí sale una rama, entonces tengo que tener en cuenta. Entonces voy a decir, yo podría escribir aquí dos formas. Mire, puedo escribir 4 por 3, ¿cierto? 4 por 3 y estaría bien. O podría escribir 6 por 2 y también estaría bien. ¿Listo? Entonces, digamos que voy a escribir 6 por 2. Y aquí me dice escriba 14 en forma de multiplicación. Fíjese que no bajan más ramas, entonces yo podría escribir 7 por 2 o 2 por 7, porque ya dijimos que eso era conmutativo. Entonces no importa cómo yo lo escribo, voy a escribir 7 por 2. Ahora por este lado me dice que escriba dos numeritos que al multiplicarlos me den 6. Como no sale más ramas, quiere decir que ahí se termina. Puedo escribir 3 por 2 o 2 por 3, como yo quiera. 3 por 2. Y ahora sí lo puedo escribir. Mire, el 3 multiplicado por 2 por 2 por 7 por 2. Si lo quiero escribir en esa forma, entonces fíjense que el 2 se repite 1, 2 y 3 veces. Entonces escribo que esto es 2 a la 3
por 3 a la 1 por 7 a la 1. Y es lo mismo que tenemos allá. ¿De acuerdo? Vamos a mirar un segundo ejemplo. Entonces, en este segundo ejemplo nos dan el número 81 y nos dice descompongámoslo. Ahora lo vamos a hacer por acá. Entonces, fijémonos que el 81 lo primero que me dice es que tengo que descomponerlo en dos números, ¿cierto? Que multiplicados me den 81. Yo podría decir que 27 y 3. Pero si coloco aquí el 27 y aquí coloco el 3, en este 3 ya es un número primo, entonces no podrían salir más ramas hacia abajo. Y veo que están saliendo más ramas, entonces no sería el 27 y el 3. La posibilidad que tengo es escribir 9 y 9. 9 por 9, 81. Y está bien, aquí sale dos ramas. Y entonces, ¿qué hago? Dos numeritos que multiplicados me den 9, entonces digo 3 y 3. Y por aquí en esta rama lo mismo, 3 y 3. Y ya tenemos esto en factores primos, entonces digo que esto es 3 por 3 por 3. O en otras palabras, utilizando la potenciación, digo que es 3 a la 4, ¿cierto? 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Y aquí hago lo mismo. Como el número es impar, no tiene mitad, no lo puedo dividir por 2, la división no es exacta, no es exacta. Pero sumo, digo, 8 y 1, 9, y el 9 es un múltiplo de 3, entonces por lo tanto tiene tercera. Entonces digo, tercera de 81 es 27. Acuérdese que decir tercera de 81 es como decir 81 dividido en 3. Ahora fijémonos acá, mire, 2 y 7, 9. 9 es un múltiplo de 3, entonces ese número vuelve a tener tercera. Entonces voy a decir tercera de 27, o 27 dividido 3 me da 9. 9 es múltiplo de 3, entonces tiene tercera, entonces digo 9 dividido 3, o tercera de 9 me da 3. 3 es múltiplo de 3, entonces digo tercera y me da 1. Ya llegamos ahí. Entonces, igual que acá, me queda 3 por 3 por 3 por 3, que sería igual a 3 a la 4. ¿Dónde surge el jueguito? El jueguito surge cuando me entregan el número acá, ¿cierto? Y entonces me dice que ahí hay una rama. Que ahí hay una rama. Y que esta rama sale dos ramas más. Entonces ahí ya me ponen a pensar, ¿cierto? Ah, pero que acá salen dos ramas. ¿Ok? Pero además me está diciendo que de esta salen dos ramas. Entonces, ahí queremos llenar ese árbol. Entonces, fijémonos acá que yo debo buscar dos números que multiplicados me den 72. Yo podría decir que es 36 y 2. Pero si digo que es 36 y 2, entonces esta rama ya quedaría muerta ahí. Entonces, no me sirve porque se despegan dos ramas más. Entonces, debo buscar dos números que me ayuden a eso. Entonces, voy a decir que esto es 8 y 9. ¿Por qué no coloqué el 9 acá? Porque me dice que se sigue bajando las ramas más. Mientras que aquí yo ya sé que al descomponerlo ahí se terminan esas ramas. Entonces si yo digo, esto es 3 por 3. Y fíjense que ya no siguen bajando más ramas porque estos son números primos. Y me dice que descomponga en números primos. Por este lado, entonces fíjense que dos numeritos que multiplicados me den 8. Entonces puede ser 2 por 4. Pero si yo coloco 2 aquí, 4 acá, el 2 ya es un número primo y por ahí están bajando ramas, entonces no me sirve, entonces debo de colocar ese el 4 y el 2. Si yo multiplico a todos ellos que tengo acá, pues me va a dar el 72, no hay problema. Ahora voy a colocar aquí a descomponer el 4 y me queda 2 por 2. Y ahora sí ya no hay nada más que hacer. Entonces voy a coger las últimas hojas de ese árbol y voy a mirar. Entonces me queda
2 por 2 por 2 por 3 por 3. Es decir, que cojo el 2, que se repite 3 veces, entonces digo 2 a la 3 por 3 a la 2. Si lo hacemos en forma vertical, entonces ya sabemos que el 72 es un número par, entonces tiene mitad, eso me da 36. El 36 es un número par, entonces tiene mitad, eso me da 18. Acuérdense que es dividir en 2. El 18 tiene mitad, profe, pero al sumarlos también me da 9, entonces me da también tiene tercera. Sí, pero nosotros debemos de dar por terminado toda la secuencia hasta que ya no tengamos esa mitad, poder pasar a la siguiente. Entonces voy a hacer mitad de 18, 9. Y ahí sí fíjese que ya no le puedo seguir mitad, entonces paso a la siguiente y digo tercera. Tercera, ¿por qué? Porque 9 es un múltiplo de 3, digo tercera de 3, 3. O 9 dividido 3 me da 3. 3 es un múltiplo de 3, entonces digo me da 1. Y ya terminé, entonces fíjese que me queda lo mismo. 2 por 2 por 2 por 3 por 3. Si usted multiplica, dice 3 por 3, 9, 9 por 2, 18, 18 por 2, 36, 36 por 2, 72. Entonces eso es como tener 2 a la 3 por 3 a la 2. 2 a la 3 es 8 y 3 a la 2 es 9. 2 a la 3 es 2 por 2 por 2 y 3 a la 2 es 3 por 3. Entonces 8 por 9, 72. Listo, muchachos. Bueno, espero me hayan entendido. Ya saben, si les gustó,